nos ayude, amados. Sé que estamos cansados, sé que estamos todos haciendo un esfuerzo, pero para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Jesús dijo que sin mí nada podéis hacer, para que realmente el Señor nos ayude como alumnos y como maestros a cada uno a poder realmente ser edificados y luego ser de bendición a otros. Hermano Juan, ¿para qué hora entonces? Oh, bendito Dios, amantísimo Padre, tú que estás en los cielos, tú que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz y llevaste toda la carga del peso de nuestras angustias por el pecado, Señor. Te la presentamos, Señor. Señor, así nos dejaste el consolador cuando partió tu Hijo, y ese es el que nos llena, nos edifica y nos enseña, Señor. Ministra nuestras vidas a través del Espíritu Santo en este proceso en el que estamos aprendiendo, Señor. Y Señor también procede a entregarnos esa paz perdurable que es en ti, en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Padre. Puede continuar, profesor. ¿Me escuchan? Se ha quedado un silencio en mi teléfono. ¿Me Yo escuchan? dejé de escuchar, no se escucha más. No sé si de mi ¿No me escuchan ahora? computadora, yo hace un momentico dejé de escucharlo. Lo demás, ¿qué dicen? Sí, yo lo escucho. Lo escucha, Okay. escucho. Pues volvemos a hacer la oración. Oh, No, pero sí, amantísimo Padre, tú que estás en los cielos, amén. Señor, tú que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que todo el pecado lo llevase en la cruz, la angustia y el peso que produce en nuestras vidas, el pecado, Señor, tú lo llevaste cautivo y nos dejaste el consolador, al cual nos ministras a través de él, al ser de nuestro espíritu, y nos da paz y tranquilidad y nos enseña. Y es él el que verdaderamente nos redarguye de todo pecado y nos da el entendimiento de la palabra. Señor, esta palabra que hoy vamos a escuchar, esta clase, Señor, sé tú a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Maestro. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amados. Amén. El Señor nos va a ayudar. Déjenme poner la presentación, que la computadora está un poco lenta. Vamos a compartir. El día de hoy vamos a continuar ya en el capítulo 2, la exposición con respecto al Evangelio de Juan. Vamos a hablar sobre las bodas en Cana. Me dicen si pueden ver la presentación. Amén. 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 ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Sí, pero Wow. Amén. Sí, se ve bien. ¿Y me escuchan bien? Un momentito, Sí, como yo que le le escucho. tiembla un poquito. Wow. Bueno, vamos a ver cómo nos va. No sé qué está pasando. Bueno, en el capítulo 2 empieza la historia sobre las bodas en Caná de Galilea. Cuando uno ve este milagro, por lo general este no es un milagro que los cristianos en sentido general le demos mucha importancia. Sin embargo, para Juan, este milagro es el más importante.
Juan pone este milagro, dice que es el primer milagro que Jesús hace, donde él inicia su ministerio y donde él muestra su gloria y los discípulos ven su gloria. Esa imagen que ustedes están viendo es sobre la serie The Chosen que yo les recomendé. No sé si alguno ha visto la serie o ha empezado a verla, sobre Jesús y los discípulos. ¿Alguno ha visto la serie? No la he visto yo como tal, pero me la han recomendado bastante y tengo la aplicación, la tengo en queue para empezar. Sí, si tienen algún televisor inteligente, la pueden incluso mandar a la pantalla del televisor y la pueden ver en español, o al que le guste ver las series en inglés, también la puede ver en inglés. Me parece que me habían dicho que también aparece en YouTube ya. En YouTube aparece, pero en inglés solamente, creo. Ok. En la aplicación es mucho mejor, porque ahí la vas a tener en tu propio idioma, o si la quieres ver en el inglés original y subtitulado, también se puede hacer así. Ok, Es una serie que ha sido de mucha bendición para mí. Esa imagen es el capítulo de la boda. Realmente es impactante. Realmente. Ojalá alguno de ustedes se anime y la vea. Realmente la serie ministra mucho porque ellos, investigando cómo era la época de Jesús, se ve mucho de la cultura en los tiempos de Jesús. Ellos buscaron expertos judíos, expertos historiadores y que lo asesoran y realmente enriquece mucho la serie. La serie no se basa solamente en lo que está escrito en las escrituras, sino en cómo podía haber sido la vida, el día a día de Jesús. A veces nosotros vemos en Jesús el aspecto divino y en un sentido menospreciamos la humanidad de Jesús. Y es realmente súper interesante. Ese capítulo para mí es uno de los favoritos, realmente la boda de Jesús. Cuando ya me están escuchando mejor. sí. Cuando uno empieza a ver el Evangelio, lo primero que, después que vemos el prólogo, que son los primeros 18 versículos, aparece en el versículo la historia hablando de Juan bautizando. Vamos a decir, ese es como el primer día de los eventos que están sucediendo en el Evangelio. Y Juan empieza a contar varios días. Cuando Juan empieza a bautizar en el versículo 19 es como el día 1. Pero cuando aparece Jesús, él dice, al siguiente día apareció Jesús. Y ahí que Juan entonces aparece Jesús y luego al tercer día dice, al siguiente día, Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y también aparece Andrés y otro discípulo. Luego él dice, y al siguiente día, y aparece Felipe y Natanael. Si uno lleva la cuenta, ya van 4 días. Y luego cuando empieza la boda, él dice, al tercer día, si sumamos son 7 días. Recordemos que Juan capítulo 1, él había tomado el formato de Génesis. En el principio creó Dios. Y ahora pone en el principio ese verbo creador y es Cristo. Es decir, tenemos un Génesis, un principio y aquí tenemos otro principio. En el Génesis teníamos 7 días de la creación, porque la creación no termina hasta que Dios no descansa. Y ahora, para la boda, Él está contando 7 días, si lo vamos leyendo en el orden, porque Él quiere mostrar, así como Dios tuvo una semana, ahora Jesús, que es el Hijo de Dios, también tiene otra semana. Recuerden que el lenguaje de Génesis 1 hablaba de luz, de vida, de oscuridad y también Juan capítulo 1. Es decir, él está totalmente conectando ese aspecto divino de Dios ahora en el Evangelio. ¿Y qué es lo que Dios está creando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo nuevo? Es una nueva creación y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, estos números de que sean 7 días en el Evangelio de Juan son muy importantes. Hay una gran simbología con los números en el Evangelio. Cuando leemos la historia de la boda, él dice que habían 6 tinajas.
6 tinajas que se utilizaban para la purificación. En estas actividades, antes de comer y hacer las actividades, ellos tenían agua para, de manera ritual, que las personas se lavaran y se limpiaran. Por eso a los discípulos de Jesús lo criticaban cuando no se lavaban las manos, pero no era por higiene, no era por bacterias, es algo religioso, era una costumbre religiosa. Entonces, en el Evangelio, los números, en el Evangelio de Juan, como enfatiza la divinidad de Jesús, los números son importantes. Aquí dice que habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. 6 implica imperfección y 7, perfección. El número de hombre es 666. El número perfecto es 7. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 4, dice que Jesús cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Es decir, Jesús está cansado precisamente en la hora sexta. En Juan 19, cuando ellos dicen, fuera, crucifícale, y lo van a matar, dice, y era la hora sexta. Es decir, es como que Dios en su soberanía está controlando la vida de Jesús para que incluso él se cansara justamente a la hora sexta. Para que él, cuando lo van en su momento de mayor debilidad, que lo van a crucificar, es la hora sexta. Y aquí estamos viendo 6 tinajas de Moisés, que era un rito de purificación. Pero ahora, porque es imperfecto, lo que quiere enfatizar es, como decía Juan capítulo 1, que lo que vino con Moisés no era pleno, porque la plenitud de la gracia y la verdad vienen con Cristo. Con Moisés vino una parte de la revelación de Dios, pero con Cristo es la revelación, es el mismo verbo de Dios. Entonces, el Evangelio quiere mostrar esa superioridad, por eso son 6 tinajas, y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Hay en una parte en Juan capítulo 4 que dice que había un centurión romano que tenía un hijo enfermo, y cuando él llegó a su casa, él le preguntó que a qué hora se había sentido mejor el hijo, y le dijeron que la fiebre le dejó a las 7. Mientras que Jesús se cansa en la hora sexta, la bendición del Señor, que esta enfermedad de este niño lo deje, es a la 7ª, porque es la perfección. El mismo libro está organizado, el libro de Juan, con 7 señales. Entonces, incluso del capítulo 3 al 21 son 7 días, que es la Semana Santa, lo que nosotros conocemos como Semana Santa. Del capítulo 13 al 21, los últimos 7 días. Entonces, también están los 7 yo soy. Hay 7 yo soy que él dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Y también en 7 momentos distintos Jesús dice yo soy, sin ponerle un apellido, simplemente yo soy. Entonces, muchas veces está apareciendo, incluso cuando Jesús aparece al final del Evangelio, en el capítulo 21, aparece a 7 discípulos. Y es enfatizando esa divinidad. Entonces, ¿qué pasa con este milagro? Para los cristianos este milagro como que no llama la atención porque, pónganse a pensar, se acabó el vino. Si nosotros estamos en una actividad inconversa y se acaba la cerveza, uno no se pone guapo. Bueno, mejor, se emborrachan menos. Pero Jesús se acaba y convierte el agua en vino, es decir, para que sigan bebiendo. ¿Por qué ustedes creen que pueda pasar eso? ¿Qué ustedes piensan? Quiero escucharlos. ¿Por qué no convirtió el agua en jugo de naranja y es más nutritivo? ¿Por qué seguir bebiendo, sabiendo el peligro que pueden emborracharse? Bueno, profesor, ¿me escucha? Sí, la escucho. Yo entiendo que era para dar, o sea, como era una señal, un milagro, era para dar una enseñanza, convirtiendo el agua en vino, o sea, es lo que yo entiendo. Maestro. Tenemos la mano levantada. Sí. Ok, escúchame.
Yo lo tomo más por el lado de la obediencia de Jesús, porque cuando María lo llamó para explicar lo que estaba pasando, él le dijo, todavía no es la hora de que se sepa quién soy yo. Y ella de todo modo dijo, hagan lo que él diga, o sea, él tuvo que actuar porque yo lo tomo por ese lado porque puede enseñar más de respeto, más que el propio milagro para mí. No sé si estoy en lo correcto. Dos y Tengo la mano levantada. Y Dorca Tengo la también. mano. Perdón. Ok, Juan y luego Está Dorcas. bien. Miren, Después yo, pro. el significado de esto tiene dos direcciones. Uno, en que la boda es lo que simboliza la unión que tiene Jesucristo con nosotros, con su iglesia. No habla de las bodas de cuando estaba la mujer, las 10 vírgenes que iban a esperar al marido y todo eso. Y hay una serie de simbolismos. Pero en el libro de Isaías, en el versículo 43, en versículo 34, habla específicamente de que el vino será lo que sellará la fiesta de esa gran paradigma de que es la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el símbolo del vino. ¿Se entendió? Sí, amén. Excelente, excelente aporte. Dorcas y luego Lorena. Sí, a mí, yo creo que él la convirtió en vino porque esa era la costumbre en esa época. La costumbre era brindar vino, no agua. Yo lo veo de acuerdo con lo que estaba explicando el hermano ahí anteriormente, pero lo veo así, pastor. Esa era la costumbre en la antigüedad, brindar vino en las fiestas. Y como ya escuchamos en la lectura, el mejor vino se supone que él lo dejó para último y ahí le dijeron, oye, me brindaste el vino, el mejor, lo brindaste en el último momento, porque lo hacían de la manera inversa. Entonces yo creo que era porque era la costumbre. Amén. Lorena. Lucía. Amén. También que en la Biblia también se refieren cuando uno va a buscar referencia del vino que Jesús, cuando Jesús hizo el milagro, en ese tiempo el mejor vino era el vino que no se fermentaba, que se sacaba de las uvas, que se guardaba, se mezclaba con agua y que era dulce. Y en ese tiempo no se fermentaba, por eso se dejaba el mejor vino de último, que no era que embriagaba, sino que podían beber en mucha cantidad y no embriagarse. Amén. En realidad el mejor vino era el que se tomaba primero. Así es. Sí. Porque después que la gente está borracha, tú le das cualquier cosa y no haya bueno. Amén. Luego ahorita vamos a hablar de esa partecita del alcohol. Dengera y Francisco luego. Bueno, yo puedo entender lo que usted me corrige. Entiendo como que eso era como algo simbólico. No sé si él estaba haciendo algo simbólico, como la sangre de Cristo, haciendo como algo así. Usted me corrige. Excelentísimo aporte también. Vamos a ver todo eso. Así mismo, Francisco. Dios bendiga. También tenemos que hablar que la boda era de un fariseo. Jesús fue invitado, ¿no? Y como la esposa era que estaba a cargo, perdón, la mamá de Jesús era que estaba a cargo de la boda. Él fue invitado y según la tradición de los fariseos, el que era invitado tenía que aportar con el vino. No sé si me doy a entender. Entonces, realmente el vino le toca al novio. Exactamente. Inclusive le voy a decir que las tinajas no podían usarla, tenía que ser procesada, o sea, no puede ser de barro, tenía que ser de piedra. Exactamente. Porque se ensucia, porque es agua para purificación ritual. Exactamente.
Entonces, hay una gran simbología en todo esto que ustedes están diciendo. Está excelente. No, realmente creo que el texto no dice que eran fariseos. Pero cuando tú lees el primer versículo, dice, y estaba allí la madre de Jesús. Lo que se entiende en el texto es que María estaba ahí antes que llegaran los discípulos. Y por eso es que lo más seguro es que María está en los que están, como tiene comunión con los que viven ahí, trabajando y ayudando. Porque cuando se acaba el vino, Jesús no se da cuenta. Los invitados, cuando están en una fiesta, no se están dando cuenta de esos detalles. Se dan cuenta de esos detalles los que están atrás. Como cuando hacemos una actividad cristiana y el que está trabajando disfruta menos en un sentido, porque tiene que estar atendiendo. Y se da cuenta que está faltando y los problemas. Y eso es lo que vemos en María, que ella, que dice, y estaba allí la madre de Jesús. En los comentarios del texto griego dice que ella estaba antes de que ellos llegaran. Entonces, este milagro es sumamente trascendental porque tiene inmensas conexiones con el ministerio de Jesús y con el propósito. Incluso lo que el propósito como general del libro es mostrar la gloria de Cristo. Y lo que termina cuando uno lee, él dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Es importantísimo. Cuando nosotros, dijo Juan, un comentario ahorita, sobre el vino y sobre lo que decía el Antiguo Testamento. En Isaías 25 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros. Es decir, en un banquete de vinos se está mezclando la idea de restauración definitiva. Eso en Isaías 25. En Amós 9 dice, vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanza al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. También en Jeremías 31 y en Joel 3 tienen la misma idea. Los vinos están conectados en el Antiguo Testamento, dijimos en Amós, en Jeremías, en Joel, en Isaías, con los tiempos del Mesías. Entonces, cuando ellos están viendo esto, los discípulos ven la gloria de Jesús y creen que Él es el Mesías. Ellos vieron su gloria y creyeron en Él. No es simplemente, porque a veces vemos solamente el tema, bueno, se acabó el vino. Bueno, es una vergüenza. No es tan sencillo como nosotros lo vemos, de que es una vergüenza, de que no. Incluso la familia de la novia podía demandar legalmente a el novio por no hacer una fiesta digna. Eso es un punto. Y Cristo realmente lo está él zafando de ese problema. Eso es cierto. En la Misná dice, el regalo del novio cuenta como un préstamo y puede recuperarse con la intervención de un tribunal. Era posible tomar acción legal contra el hombre que no había ofrecido un buen regalo de boda. Eso es un problema, ¿verdad? Él está resolviendo ese problema. Pero Cristo está haciendo mucho más. Lo primero es que está conectando los tiempos mesiánicos donde hablaba de vino como con el inicio de su ministerio. Eso es lo primero. Ahora, cuando nosotros vemos, hay una conexión con que Jesús está tomando una agua que es para purificar y la está convirtiendo en vino. Cuando uno piensa, ¿qué dice Jesús del vino? ¿Con qué Jesús relaciona el vino en su ministerio? Con la vid. Con la vid, ajá, ¿y qué más? Con la vid verdadera. Con la Yo sangre. soy, ese es uno de los yo soy. Con la Con sangre. su sangre, con su sangre. Exactamente.
Cuando él hace la cena, él conecta el vino con la sangre, porque obviamente ambos son rojos. Incluso la sangría es un tipo de vino diluido y se llama sangría por la palabra sangre, porque se parecen. Ahora, Jesús convierte el agua en vino. En Juan capítulo 1 se conectó a Moisés con Jesús. Y aquí también, porque Moisés convirtió el agua ¿en qué? En sangre. En sangre. En sangre. Pero era una bendición cuando él convirtió el agua en sangre. No. No, una maldición. Era una maldición. Entonces, el ministerio del Antiguo Testamento tenía una aura de muerte. Cuando Dios le habla con Moisés y le dice, mira, tú vas a ir al pueblo, y dice, no, pero ellos no me van a creer. Él dice, ok, si no te van a creer, dice, ¿qué tú tienes en tu mano? Y él le convierte la vara que él tiene en una serpiente. Y dice que Moisés, cuando vio la culebra, dice, y se hizo una culebra, Moisés huía de ella. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 3. Es decir, Dios le convirtió la vara a Moisés en una serpiente. Y Moisés asustado, porque la serpiente me puede picar. Es decir, esa fue la primera señal que él le dijo. Y le dijo, pero si no, mete tu mano en tu seno, y la convirtió en ¿qué? En lepra. Pero eso es enfermedad. Es decir, que son señales. Una serpiente que Moisés le tiene miedo, una mano leprosa, y le dice, y si aún no te creyeren, eso está en Éxodo capítulo 4, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas del río y se harán sangre en la tierra. Imagínate que tú te estés bañando en un río y le sacan la sangre a 200 vacas y llenan el río de sangre de animal, y tú estás allá adentro. Es decir, lo asqueroso y horripilante que sería ver un río de sangre. Entonces, Cristo está convirtiendo la lepra, él la quitaba y la sana. No como Moisés, que lo está mostrando un brazo sano y lo pone en lepra. Es decir, hay un ministerio superior de gracia y misericordia en Jesús comparado con el Antiguo Testamento. Jesús convirtió el agua en vino, pero para bendición. Esos son los vinos suculentos que profetizaban del Mesías. Él es el que trae la sanidad. Entonces, cuando, por ejemplo, la Biblia dice que Abel lo matan, Dios dice que la sangre de Abel clamaba a Dios. ¿Y qué clamaba la sangre de Abel? Bendice a Caín. ¿Qué clamaba esa sangre delante de Dios? Juicio, venganza. Justicia. Exactamente. Hebreos capítulo 12 dice, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dijimos que Cristo está haciendo una nueva creación, y Él está instalando un nuevo pacto, y está empezando en esta semana aquí con la boda, que está convirtiendo el agua en vino porque está conectado con la sangre de Él, que es la sangre del nuevo pacto. Y dice, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama justicia, la sangre de Cristo clama perdón. Dios, cuando ve la sangre del Hijo, dice que en su sangre, dice primera de Juan, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 9 dice, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia. Es decir, la sangre es purificación. Por eso Jesús coge el agua de purificación y la convierte en vino. No la convierte en sangre porque no es un juicio. Es bendición, pero está conectado con el pacto, el nuevo pacto que Él va a instalar en su sangre. Como a veces yo sé que el internet no se escucha bien, me dicen si le entendieron lo que le acabo de explicar. Amén. Sí, se oye bien. ¿Se escuchó bien? Amén. Ahora, otro punto que yo quiero llamar la atención es, ¿qué ustedes creen que pasó ahí con María? Que básicamente María es la que está como enchinchando a Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dice él. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué ustedes creen de él? Maestro, yo entiendo que María sabía quién era Jesús. Ella sabía que él tenía el poder para
para él convertir el agua en vino. Entonces, como ella sabía que quién era él, ella quería que él hiciera el milagro en ese momento. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Amén. María. Bueno, Sí. disculpe, que no se me escuchaba. Miren, el símbolo de María es interesante ahí. María sabía quién era Jesús porque ella lo llevó durante 9 meses en el vientre de ella. Sabía lo que era el ministerio que él tenía, conocía el propósito que había en él para el mundo, porque se le fue revelado en el momento que el ángel Gabriel se le presentó. Pero básicamente María es el símbolo de la obediencia, de la sumisión del hijo a la madre y al padre, a la autoridad que ejerce la familia. Amén, amén. Uno puede aprender mucho realmente de la vida de María y lo que Dios hizo con ella. Aunque por nuestra cultura católica, lamentablemente la iglesia no ha ignorado realmente a María. Pero realmente lo que Dios ha hecho con María es algo maravilloso. Porque esta mujer, por compasión, porque ella está preocupada, está motivando a Jesús a revelar su ministerio. Pero lo que ella está haciendo lo hace porque ella está preocupada y quiere, por ejemplo, cuando ella visitó a Elizabeth, se quedó con ella 3 meses porque ella es hospitalaria. Y es lo mismo que está haciendo acá. Ella está sirviendo y ayudando y siendo de bendición. También cuando uno ve ahí que él le dice mujer, nosotros eso suena muy feo, mujer. Pero en el mismo evangelio él le dijo mujer, la misma palabra griega, a la mujer samaritana en Juan 4, a la mujer adúltera en Juan 8, a María Magdalena en Juan 20. Le dice mujer, es simplemente una forma de respeto, no es común realmente en la literatura, no se ven esos ejemplos o que alguien le diga a su madre así, pero tal vez como Juan quiere enfatizar la divinidad de Jesús, quiere como en un sentido mostrar que en un sentido María es igual a todas las mujeres porque no Dios es el que vamos a decir esa divinidad no la obtiene de María. Entonces tal vez por eso él no quiere, incluso el nombre de María no aparece en él. La María, la madre de Jesús, nunca aparece con su nombre. Aparece María Magdalena, sí, pero nunca se menciona el nombre de María en el Evangelio porque es como enfatizando esa divinidad de Cristo. Entonces, estas son las tinajas que dice el Evangelio que se utilizaban y decía que cabían de 2 a 3 medidas. En total, Jesús convirtió de 400 a 500 litros de agua en vino. Porque las fiestas judías duraban 3 días, 5 días, 7 días, como se ve en el Antiguo Testamento, en algunos libros. Y el que era más pudiente, hasta 14 días duraban de fiesta. Por eso alguien mencionó ahorita que ellos ligaban el vino con agua. Porque como las escrituras del Antiguo Testamento prohibían la borrachez, ellos las ligaban para poder mantenerse bebiendo sin emborracharse, porque duraban 7 días. Es decir, uno hace una fiesta de un rato, una boda aquí en este país duran 3 horas a lo mucho. Pero Jesús se está convirtiendo en vino para que le dé y le sobre, porque está enfatizando esa abundancia de Cristo, esa abundancia que Él trae. Es muy superior a todo el Antiguo Testamento. Estos son los versículos que mencionaba ahorita, de Isaías 25 y de Amós capítulo 9. Y también están estos 2 más, que también lo pueden leer. De Jeremías 31 y de Joel capítulo 3, que dice, y los montes destilarán mosto, que es el vino dulce, y los collados fluirán leche, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Esa es la promesa que el Señor había hecho. Entonces, como les decía acá, aquí están viendo en una tabla,
en los 7 días que se están viendo, no narra ningún evento en el día 5 y en el día 6, sino que dice 3 días después. Y ahí completa esa semana, igualando a Jesús de manera artística, de manera con la literatura, mostrando la divinidad de Cristo. Porque cuando tú empiezas a ver todos esos detalles, te está comparando a Jesús con el Dios que hizo el Génesis, que hizo los 7 días. Y está diciendo que Jesús también tiene 7 días. Y está haciendo que algo nuevo, el que un nuevo pacto en su sangre. Por eso no fue agua corriente que él convirtió, que eran 6 de imperfectos, sino la convierte en algo más perfecto, no las 6 de Moisés, sino el pacto de Dios de perdón de pecados. El Antiguo Testamento no podía quitar pecados. El antiguo pacto. Entonces también le había comentado ahorita, y también le he puesto en la presentación, los números, los 6 y los 7 que en el Evangelio utilizan, porque enfatiza esa perfección del Hijo de Dios. Es bueno que estas clases vean las grabaciones, que se mantengan estudiando los temas, para cuando vengan los exámenes no sea atiborrarse toda la información de golpe, sino que la utilicen para estudiar en sus casas y puedan ir aprovechando al máximo esta materia. Entonces, hay 3 temas importantes que introdujo el relato de la boda. Lo primero es que Jesús dice que no ha llegado su tiempo. Y en un sentido inmediato quiere decir el tiempo de él iniciar su ministerio. Pero también la palabra hora en el Evangelio habla de cuando él va a ser glorificado en la cruz. Es decir, ya Jesús sabe que cuando él inicia su ministerio, empieza el tic-tac, empieza el tiempo, porque él sabe que el propósito de él en su vida es traer el nuevo pacto, pero tiene que ir a la cruz. Entonces, él ya está pensando desde el principio del primer milagro lo que va a pasar al final. Por eso al final del Evangelio, cuando ya falta la última semana, es que en Juan 12